Buenos días a todas las libreras y a todos los libreros que nuevamente nos acompañan y como siempre les queremos agradecer el tiempo que se han tomado para estar hoy aquí con nosotros y conocer las novedades editoriales de nuestros sellos para el mes de octubre, con el que ya damos inicio al último trimestre de este año 2021. Y atención, porque antes de comenzar los invitamos a participar del sorteo de libros que realizaremos hoy y en el que regalaremos 4 packs con las siguientes novedades que ya ven en pantalla. Los hombres que no fui de Pablo Simonetti, Billy Summers de Stephen King, Horóscopo Chino 2022 de Ángeles Lazo, Mala Onda edición 30 aniversario de Alberto Fuyet y Alfred Hitchcock presenta Cuentos que mi madre nunca me contó. Recuerden también que al inicio de esta transmisión vieron en sus pantallas un código QR que les permitió acceder al formulario de inscripción. Para quienes no lo han completado aún, no se preocupen porque lo vamos a estar compartiendo durante toda esta actividad y no olviden quedarse hasta el momento del sorteo si es que quieren ganar uno de estos increíbles packs. Y como siempre, antes de comenzar, los dejo con nuestra directora editorial, Melanie Hesch. Gracias, Diana. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con todos los libreros y libreras como siempre. Y me da mucho gusto llegar al mes de octubre con mejores perspectivas para el país, para todos nosotros, y como siempre con inmejorables libros. Hoy nos acompañan autores de gran calado, así que yo solamente voy a saludarlos brevemente porque sé que ustedes quieren escucharlos a ellos. Estarán con nosotros Pablo Simonetti, con una novela sobresaliente a mi juicio, así como su título, Los hombres que no fui, sobre las apariencias y las hipocresías de una sociedad conservadora y todas las consecuencias que eso conlleva. Alberto Fuguet, con quien celebra los 30 años de una de sus novelas más influyentes, Mala Onda, que viene, ya lo vieron, con una cubierta vintage muy bonita, muy adecuada, creo yo. Además, ayer leía en The Clinic una encuesta a críticos y escritores que hablaban de algunas de las obras que han traspasado el proceso del tiempo y Mala Onda sin duda es una de ellas. Así que aquí tenemos una edición de aniversario. La astróloga chilena más destacada, Ángeles Lazo, quien nos desvela con acierto, porque así lo demuestra año a año, lo que viene para el 2022 y según he leído, lo que viene es mejor que lo que hemos vivido en los últimos años, lo cual ya nos puede alegrar. Ya estaremos con ella y nos contará un poco. El gran Boris Quercia con su cuarta novela publicada en Penguin Random House, Mauricio Osorio, un joven periodista con una destacada investigación sobre los búlgaros. Este es un grupo entrenado en Europa del Este para matar a Pinochet. La destacadísima periodista Carola Fuentes, quien llevó a su libro su premiado documental Chicago Boys y ahora entrega con una forma narrativa espectacular información inédita sobre los Chicago Boys. Y en el ámbito juvenil, nuestra querida Tati Fernández con un bello libro sobre cómo los sueños sí pueden hacerse realidad. No puedo dejar de mencionar un fenómeno editorial como el libro Cocina de la Diáspora de Dalal Halabi, que incluso antes de venderse ahora, en su preventa se ha convertido en un bestseller. Es un libro de cocina palestina y cada receta es más suculenta que la otra, no se lo pierdan. Eso y mucho más. Los dejo entonces con Patricio y con Diana, que disfruten. Muchas gracias, Melanie, y buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan esta mañana desde distintas partes del país. Y ya pueden ver en pantalla ahora el código QR para descargar el catálogo de novedades de octubre, que ahora vamos a comenzar a revisar, y por supuesto no dejen de registrarlo en sus celulares para acceder a todos los títulos de este mes. Y partimos entonces porque quiero contarles que han pasado 4 años desde que publicó su última novela, Desastres Naturales, y era uno de los autores chilenos que anunciaba su regreso a las librerías con un nuevo título para este año. Así es como en octubre publicamos, ya lo pueden ver en pantalla, Los hombres que no fui, libro que ya tengo también aquí en mis manos, de nuestro querido Pablo Simonetti, y siempre, por supuesto, bajo el sello Alfaguara. En Los hombres que no fui, Guillermo Sivori es un escritor que después de muchos años regresa a su antiguo departamento en el barrio de Bellas Artes, a propósito de un remate de antigüedades, y más que con la intención de adquirir alguna pieza, lo que lo mueve es la posibilidad de encontrarse con personas de su antiguo entorno y recordar algunos episodios de su vida, que amargos algunos, felices otros,
lo llevaron a tomar el rumbo y el destino de su vida. Una novela, lo decía recién Melanie, sobre las vidas posibles que vamos abandonando con nuestras decisiones y los costos que se pagan frente a una sociedad conservadora hipócrita que no está dispuesta a aceptar la diferencia. Para nosotros es un tremendo agrado contar esta mañana con Pablo Simonetti para que nos cuente más detalles sobre Los hombres que no fui. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pato. Muchas gracias por esa introducción. Quiero saludar a los demás autores, a Alberto Fugué en particular, compañero de letras y de batalla. Quiero saludar también a todos los libreros que están aquí, que hacen de los libros un disfrute para todos los lectores, y bueno, y también a los miembros de la editorial que hacen posible estas publicaciones. Gracias, Pablo. Tengo que partirte, y ya lo hemos comentado varias veces durante la etapa de publicación de este libro, por el título. Es un título muy potente, con una portada además preciosa de José Pedro Godoy. Y Los hombres que no fui, yo mencionaba un poco, es justamente la búsqueda en el reflejo de otros respecto de cómo esa interrelación con otras personas finalmente nos va moldeando y cómo nosotros tenemos siempre al final la decisión de escoger quiénes somos y quiénes dejamos de ser, a pesar de las exigencias del entorno, ¿no? Claro, la novela partió por una circunstancia particular que me pasó a mí, que me encontré con un par de personas en que yo dije, yo podría haber sido como ellos. Y me sorprendió mucho los caminos divergentes que habíamos tomado en la vida, las formas incluso más externas divergentes que habíamos asumido. Entonces, con esa idea en la cabeza, tuve el barrunto de un primer capítulo, pero sin darme cuenta apareció una estructura completa, que es como todas las personas que han estado cerca tuyo, que de alguna manera, claro, te moldean, pero que tú también vas abandonando esos posibles caminos que se sugerían en las relaciones con esas personas en particular. Entonces fue una estructura muy rica en el sentido de que podían aparecer muchos personajes, y el personaje principal se va dibujando, digamos, como por vacío, porque en cada capítulo se cuenta uno de los personajes secundarios, pero cada personaje secundario, al mostrarse su relación con el protagonista, va formando como un molde, ¿no? Entonces, al final, cuando termina la novela, nosotros podemos abrir este molde y nos encontramos adentro con la figura completa de quién es el protagonista hoy. Y eso ocurre dentro de un plazo breve, son un par de horas en que ocurre el presente de la novela, en un remate de antigüedades. Y la portada de José Pedro Godoy, José Pedro la pintó a posteriori de leer el libro. Entonces, en ese sentido, tiene muchísimo que ver que aparece este hombre un poco saliendo como de una penumbra, algo desconcertado, en el centro de la imagen, y alrededor de él están todas estas figuras estatuarias, ¿no? Que son las figuras, bueno, que están en el remate de antigüedades. Hay estas figuras de moros y de tritones y qué sé yo, pero al mismo tiempo como son representación de estos otros personajes que el protagonista se va encontrando durante ese remate de antigüedades. Sí, es súper interesante lo que tú mencionas porque tiene que ver mucho con la estructura de la novela. Son capítulos breves donde nuestro protagonista justamente lo vamos descubriendo a partir de la mirada de otros, y esos otros son compañeros de universidad, familia, hermanos, compañeros de juerga, otra Novia, gente del ambiente, novia. Entonces novio. novio, es muy interesante porque en el fondo, tal como tú dices, a fragmentos y a través de la mirada de estos otros 12 o 13 personajes que van apareciendo, vas construyendo la imagen. Y una imagen que a veces es muy amable, pero a veces es muy dura y es muy castigadora también, donde hay un reflejo también de lo conservadora e hipócrita a la vez que puede ser nuestra sociedad, ¿no? Esto de te acepto en la medida de lo posible, si se quiere decir de alguna manera, o de lo que a mí me conviene, o de lo que yo quiero aceptar de ti. Dadas las circunstancias de la novela, que la novela ocurre en el presente, en un día de octubre de 2019, y mira atrás
más o menos a la época de los 90, ¿no? Como finales de los 80 hasta principios de los 2000, pero podríamos llamarlo genéricamente los 90. Entonces, esa mirada sobre ese tiempo es un tiempo que, claro, tuvo sus momentos, no sé, fue un momento de fiesta, de celebración, y al mismo tiempo hubo muchas víctimas. Y victimarios. Y en ese sentido también los personajes que van apareciendo, incluido el protagonista, a veces son víctimas y a veces son victimarios, ¿no? En el sentido de esta sociedad que impone unas reglas muy duras para la pertenencia, ¿no? Te dice, si tú perteneces, para pertenecer tú tienes que cumplir con estas reglas, si no perteneces, quedas fuera, ¿no? Y en ese quedar fuera hay un dolor por la pérdida, pero al mismo tiempo hay una ganancia, o mejor dicho, una liberación, porque en el fondo puedes asumir tu identidad en plenitud. Entonces, esa polaridad entre pertenencia e identidad, que es algo que viene de toda mi obra, está presente en la novela. Y claro, hay algunos que en esa frontera, en esa lucha, pierden. Algunos, incluso hay personas que pierden la vida en el camino, ¿no? Por la desidia, la indolencia de los demás, o por la imposibilidad de ellos mismos de aguantarse a sí mismos. Y hay otros que van subsistiendo, avanzando más o menos a media, pero hay unos últimos que son los seres, digamos, como alados, que sencillamente como este tipo de cosas no le pesara. Hay un vecino, por ejemplo, que se llama Cristóbal, que es como un ser que es como libérrimo, ¿no? Y entre todos estos personajes va flotando el protagonista, que en algunos momentos ha sido víctima del apartamiento, de la mirada enjuiciadora, y por otro lado están momentos en que él fue el victimario porque fue incapaz de ponerse en el lugar de la fragilidad del otro o de la otra. Sí, y para ir cerrando, finalmente Los hombres que no fui, y tú lo has mencionado ha quedado un poco claro en lo que tú has comentado, es eso, es una defensa finalmente al no ceder o al buscar la identidad, ¿no? Al no ceder a las presiones del otro en algún momento, al decir basta, en algún momento en la vida decir basta, no importa el momento, pero este soy yo y soy feliz como soy. Y me parece que un poco Los hombres que no fui, con un título tan potente como el que tiene, pero además uno después que ha leído la novela, yo te lo comenté, me la leí en 3 horas, es una novela que tiene alrededor de 200 páginas, y la verdad que es una novela que te engancha desde el comienzo, la dejo muy recomendada, pero finalmente es eso también, ¿no? Un acto de decir, hoy día además cuando vemos una sociedad tan conservadora, tan crítica, tan racista, pero también tan homofóbica o tan lesbofóbica, vemos una cantidad de recriminaciones o de barreras que la gente se va armando y discursos de odio. Este libro viene un poco a decir, hay que respetar y hay que defender, no solo respetar, ¿no? Está también en uno defender esa identidad, y tal como tú dices, a veces se pagan costos muy altos, pero viene un poco a reforzar ese mensaje. Pero yo también quiero decir aquí, y uno creo que puede sacar esa lección de la novela, que muchas veces depende de las circunstancias que te tocó vivir, Por la supuesto. familia, el tiempo, el grupo social. Aquí vemos personas claramente que no tienen esa posibilidad, sencillamente no se salvan. Y yo creo que el protagonista al final transmite esa idea, dice, yo me salvé, porque también, aparte de que fui navegando y encontrando el camino a pesar de todas las dificultades que se planteaban, pero también porque tuve suerte y porque pude y porque tenía los privilegios y porque sencillamente encontré las compañías que me ayudaron a salvarme en momentos dados en que podría haberme sencillamente escondido debajo de la tierra y bueno, llegó alguien y me dijo, no te escondas, ven, asómate, ¿no? Ese camino yo creo que es muy importante. Y sobre lo que tú dices, en los años 90, la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, eran 1000 veces peor de lo que 1000 son veces ahora. peor, Lo que pasa es que exactamente. ahora esos discursos han salido a la palestra,
son criticados y en ese sentido, bueno, son más visibles, pero en ese minuto no eran visibles, pero eran muchísimo más duros en las consecuencias. O sea, las personas homosexuales, lesbianas y trans en los 90, muchos sufrían de una discriminación durísima que implicaba que sus proyectos de vida sencillamente fracasaban. Y un ejemplo, quizás el ejemplo más duro de todo, es la crisis del SIDA que nosotros tuvimos a principios de los 90 y que sencillamente fue ignorada por la sociedad y por los gobiernos y trajo muchísima muerte. Entonces, creo que ahí hay algo, yo, por ejemplo, siento que me salvé de eso. En lo que te estaba diciendo, que no es solamente que uno sea un héroe y salga con una antorcha gritando libertad, sino que sencillamente también se salvó, porque las circunstancias eran demasiado aciagas, y creo que eso se muestra en la novela. Sí. Así es, Pablo, quiero agradecerte que nos haya acompañado esta mañana. Los Hombres que no fui ya está llegando a algunas librerías, va a estar llegando este fin de semana. Estamos trabajando ahí con una intensa promoción. Nada, Pablo, agradecerte. Yo te he comentado mucho y dejo súper recomendada esta novela. Como les digo, es una novela, yo creo, muy atingente a los tiempos que estamos viviendo. Una novela, además, que para los lectores de Pablo ya lo ha estado difundiendo, sus seguidores la están esperando. Sabemos que hay muchos lectores ansiosos con preventa, buscándola. Y nada, Pablo, desearte mucho éxito para cerrar lo que tú quieras. Lo único que quiero decir es que la novela ocurre en este remate de antigüedad y este remate de antigüedad finalmente es una replicación de una sociedad, como tú decías, conservadora, que sigue con sus mismos ritos, ¿no? El remate de antigüedad es un rito que se vuelve a repetir aún en medio de la desazón y de la inquietud y de la rabia de una ciudad entera como es Santiago en octubre del 2019. Está este mundo sencillamente como detrás de estos muros gruesos, celebrando una vez más uno de sus ritos y queriendo olvidarse de lo que pasa afuera. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos esta mañana y mucho éxito con tu séptima novela, si no me equivoco. Séptima ¿no? novela, octavo séptima libro. Novela, octavo libro por Días Vulnerables, que es el de cuento. Muchísimas gracias, Pablo, y que estés muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Y seguimos ahora, vamos a volver con, antes de pasar ahí a Alberto, vamos a volver con Melanie Hirsch porque tiene que hacernos un anuncio muy importante. Melanie, adelante. Hola. Como decía Pato, estoy aquí para anunciarles una gran incorporación a Penguin Random House, el sello Molino. El sello Molino es un sello infantil y juvenil que empezamos a editar propiamente a partir de este mes. El sello de Molino tiene grandes marcas, como el Diario de Greg. Aquí tengo el primer libro impreso especialmente para Chile. Se llama Diario de Greg, un renacuajo. Antes existía aquí una edición titulada, que es la misma, pero en castellano castizo de España, que era Diario de Greg, el pringao. Y ahora hemos hecho todo un trabajo nosotros decimos naturalización del español, etcétera, para que sea mucho más cercano a nuestro idioma latinoamericano. Estos libros, que son 15, ya van a estar disponibles ahora, a partir de ahora, en las siguientes semanas, y vamos a tener una enorme novedad que es el Diario de Greg 16. El Diario de Greg, ustedes deben saber, es una marca tan importante como Harry Potter en el mundo, va creciendo, viene a incorporarse y agrandar nuestro sello en el segmento middle grade. Así que ahí tienen ustedes una marca muy importante para ofrecerle a todas las personas que entren a las librerías. Además del Diario de Greg está el Diario de Nikki, está Divergentes y otras marcas de primer nivel que se incorporan a Penguin Random House en el sello de Molino. Muy pronto estará con ustedes nuestra directora literaria Sofía Améstica, creo que no va a estar acá, pero bueno, les van a presentar las novedades de este gran sello. Muchas gracias y sigue Pato. Gracias, Melanie. Sí, efectivamente, en un ratito más vamos a revisar más en detalle el anuncio de esta incorporación del sello Molino a nuestro catálogo. Y ahora sí, continuamos con otro autor de la casa y cuya
amplia obra ha sido reeditada bajo el sello Literatura Random House. Él es escritor, guionista, documentalista, director de cine. Me refiero, por supuesto, a nuestro querido escritor y amigo Alberto Fuguet, un hombre inquieto, muy inquieto, que siempre tiene un proyecto entre manos. El más reciente, la edición del 30 aniversario de su primera y a estas alturas mítica novela Mala Onda. Un texto de referencia a la literatura chilena contemporánea y que en esta edición además rescata la portada original con la que fue publicada a comienzos de la década de los 90, se lo vamos a preguntar a Alberto ahora. Los ires y venires de Matías Vicuña, un adolescente de 17 años que luego de una gira de estudios ve su vida caerse a pedazos entre el alcohol, el sexo y la droga. Esta mañana está con nosotros, por supuesto, Alberto Fuguet. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿o no? ¿Aparezco? Ahí sí, ahora sí. Ahí está. ya. Nos tenías Solo ahí veía, con el suspenso, solo con veía el suspenso. el libro. Sí, solo veía el libro, que está increíble la portada. Oye, sí, esta portada, bueno, 30 años ya de Mala Onda. Ayer justamente salió un artículo en el The Clinic que hablaba de 7 novelas de culto chilenas. Y una de esas 7 novelas era o es Mala Onda, que cumple 30 años. Sí, yo no lo esperaba. O sea, yo me quedé con Gonzalo, Gonzalo Contreras, que en enero del 92 dijo, es como un helado, duro que no llega a marzo. Así que esto va para Gonzalo Contreras, que me inspiró mucho en el odio que yo le tenía cuando dijo eso, porque además el cura Valente lo amaba y decía, es guapo, inteligente, su prosa, y su mirada, su olor, ¿ah? Usa flaño, no sé. Entonces yo hablé con la gente de la editorial Planeta, que eran mucho más cobardes, y decía, ¿por qué yo no puedo tener una franja roja que diga, es el peor libro que yo he leído en mi vida? Y al final dijeron, ya hagámoslo, y resultó poner esa franja. Pero ahora creo que no hace falta franja, y aquí viene la original. Este libro salió en noviembre del 91, en Planeta Argentina. Fue el que tomó la decisión fue Juan Forn, que es un escritor que perdimos este año, entre tantas cosas que hemos perdido el último tiempo. Y yo no sé si estaba de acuerdo con nada, porque yo no lo vi, no participaba, no había internet, y me quedé un poco choqueado con la portada. Y nada, y ahora viene el nuevo, y lo que hicimos fue con Aldo y con Melanie, se nos ocurrió la idea, y a mí siempre me molestaba un poquito que estaba coloreada la portada, a mano, porque en esa época no había Photoshop. Y ahí me explicaron y me acuerdo algo que recordaba yo yo ni siquiera sé si fue por fax, no había fax en esa época, o sí había, pero me explicaron que Carlos Fadigati era un fotógrafo muy de la onda en Buenos Aires y que incluso estas fotos se la tomó él como una selfie, pero análoga, en Londres cuando era muy chico y andaba muy como saliendo como el Londres loco de los 60. Entonces, en ese sentido, es una foto anacrónica o clásica, adelantándose a los selfies, a la idea del adolescente que quiere mirarse y que lo vean. Y aquí la mejoramos y la cambiamos y le sacamos el colorido, digamos, a mano. Y creo que conversa súper bien con la primera edición. Y nada, me gustaría que la gente pueda leerlo, los que nunca lo han leído. Y aquellos que sí lo han leído, creo que es un súper regalo, porque yo creo que a lo mejor a veces los libros se pierden, los que están en la playa se mojan, ¿o no? Y se prestan y no vuelven. Así que ha estado bueno. Y bueno, y lo más loco es que el libro ocurre en 1980 durante una constitución que se está viendo si se va a aprobar o no. Creo que se aprobó, ¿no, Pato? Creo que tú sabes más historia que yo. ¿Ah? Pero, dicen que sí. Entonces, claro, también es loco que el libro ahora quizás se vuelve más... En realidad se escribió en el 91 o el 90, o creo que se escribió realmente como el 88. Pero claro, a mí se me ocurrió que era bueno ir a los 80, pero no porque yo sabía o porque tenía yo gente que me dijera, ¿ah? La Constitución del 80 es algo que hay que fijarse. ¿Ah? Pero aquí sí cuento el final que gana la Constitución del 80. ¿No? Claro, pues. Y interesante porque aquí además no solo recuperas la portada original, sino que además, yo no he leído el libro, pero me contaba tu editor, que aquí además viene una especie de compendio justamente de todo lo que se dijo y se escribió, pero de gran parte de lo que se dijo y se escribió sobre esa novela cuando salió publicada, y voy a citar aquí justamente
una de esas citas que entiendo bien y que fue la de Ignacio Valente en el Mercurio, y cito, comillas, grandes serán las tragaderas que necesita un crítico literario, pero no llegan a tanto como para terminar esta basofia. Cierre de comillas. Fue lo que dijo Ignacio Valente de Mala Onda en su momento, y que está rescatado, de hecho, en la nota del The Clinic, que la invito a leer, donde está Mala Onda, como estas 7 novelas de culto de la literatura Así que eso, chilena. yo no Pero sé, aquí yo sé que existe un estamos solo con compendio. libreros, pero si el cura está por acá, quiero darle las gracias. O sea, la verdad, yo sin él no lo hubiéramos podido hacer juntos. Así que ante lo que Pablo Simonetti decía, el miedo, el conservadurismo, yo creo que él mintió en toda esa crítica, porque yo creo que él sabía que existía un mundo así, y lo que pasa es que él no quería verlo. Entonces, de nuevo, gracias, y si bien él no me bendijo, yo le deseo a él toda la suerte, y que Dios lo bendiga. Aquí hay un compendio, como decía también, donde vienen esta y otras muchas reseñas que se escribieron. Un libro que ha sobrevivido y va a seguir sobreviviendo seguramente 30 años. ¿Qué hubiera sido de Matías Vicuña hoy día? Después de todo Bueno, en un principio lo pensé, yo creo que no me ¿Sí? resultó. Yo creo que Matías Vicuña se parece más a otros personajes míos de otros libros más grandes. Y claro, yo creo que no quiero saber del todo. Y bueno, por eso decidí no hacer, en un momento coqueteé con la idea de hacerlo volver, y no, prefiero que esté como está, y creo que es mejor mirarlo y vernos a nosotros como somos ahora con lo que ocurría en ese momento. Yo creo que espero que el libro siga siendo el mismo libro, pero creo que es una manera, yo diría que esto, yo sí que siempre se lee harto, y estoy agradecido de los lectores de Mala Onda, pero sí, quizás podría ser un buen regalo para pensar en la actualidad, ¿no? En la actualidad, mirar cómo era Chile el año 80, cuando este libro viene basado de una película que no tiene nada que ver. Justo estaba hablando con WhatsApp con Pablo diciendo, qué loco de dónde salen los libros. Y este libro salió en el Cine Arte de la Católica viendo una película de Bergman, curiosamente se llamaba El huevo la serpiente, sobre cómo era Berlín en los años fines de los 20, como cuando el nazismo todavía no... Y yo siempre dije, wow, hay que hacer un libro no sobre la hora ni sobre la dictadura, sino como en qué momento se unió todo. Yo siempre he sentido que Mala Onda era una novela política, lo que pasa es que nadie se da cuenta, pero una novela política escrita por un zorrón de 17, claro. Y es un retrato además de una época que hoy día, por supuesto, hace 40 años, digamos ya, pero que marca justamente los momentos históricos que estamos viviendo hoy día. Lo que ocurrió con la Constitución del 80 es Sí, la verdad justamente... que sí, yo quizás estaba muy influido por el plebiscito del 88, y de repente dije yo, sí, pero realmente hay que fijarse más al pasado, y ahí, no sé, se me ocurrió eso, que ocurrió. Y además me acordé que había música disco en los 80, y dije, ya, esto se puede unir todo y armemos algo. Sí, y ahí está el clásico de Mala Onda, que cumple 30 años y que llega con esta nueva Preciosa. versión preciosa, con la portada original y con este compendio además de todo lo que se dijo y se escribió, Sí, o gran parte está de lo que bueno se ese dijo y se final, escribió. sí. Está Ese bueno ese bonus. final. Sí, el bonus, exactamente. Así que, Alberto, muchas gracias por estar con A nosotros ustedes, esta muchas mañana. gracias a todos, y eso, feliz Eso. octubre. Y nosotros felices de publicar esta edición aniversario de Mala Onda. Larga vida a Matías Vicuña, por supuesto, y un gran Muchas abrazo gracias, para ti Pato. también, Alberto. Estamos hablando, que Igual, estés bien. saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Y nosotros seguimos porque cuando nos aproximamos al fin de un año, siempre empezamos a preguntarnos cómo será el próximo y qué nuevas sorpresas y desafíos, alegrías nos traerá el futuro. Y para estar preparados, nada mejor que tener a mano el nuevo horóscopo chino 2022, el año del tigre, de nuestra querida Ángeles Lazo. Sobre todo porque después de 2 años de pandemia y con la llegada de un nuevo ciclo político en el país, son muchas las dudas y las preguntas que tenemos. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con la pandemia? Así que lo mejor es conocer directamente de Ángeles qué podemos encontrar en este nuevo libro, que dentro de poco también llegará a todas las librerías del país. Así que invito también para que conversemos unos minutos a Ángeles. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida, buenos días. Aquí estoy. Ahí está, Ángeles, ahí te escucha. Ahí sí Hola, está. hola. Muy buenos días aquí desde la playa, saliendo el sol. Saludo a todos. Así te Bueno, vemos. Oye, también, igual que mis compañeros, dar las gracias a todos por esta instancia, por ustedes como equipo editorial maravilloso, que es un placer trabajar con ustedes. Y bueno, y a todos los libreros, que es fantástico que estemos todos en línea, porque una cosa que muchas veces
me ha pasado, es que me dicen de distintos lugares que no han recibido el libro. Una maravilla que así sea, que ahora pueda estar en todas partes. Bueno, quería contarles un poco cómo es este proceso y cómo es que yo accedo a esto, a esta información, digamos. Es así, mira, la astrología china y con otras cosas, hasta que más o menos a principios de los 80 me encuentro con la astrología china y me voy enterando, bueno, y me voy informando. Y una de las cosas que me maravilló es este estudio del tiempo. Todo se basa en los ciclos del tiempo. Entonces, se parte de la premisa que cada 60 años el tiempo tiende a repetirse en una nueva frecuencia. Todo esto considerando que el tiempo no es lineal, como se creyó muchas veces, sino es espiral. Y al ser espiral, vuelve a pasar por donde mismo en un momento dado que, según este conocimiento, es cada 60 años. Luego tenemos que estos 60 años los vamos a dividir en 5 pequeños ciclos de 12 años. Y así vamos viendo que si el tiempo tiende a repetirse, quiere decir que nosotros ahora estamos emulando los años 60, el principio de los años 60. O sea, el 2020 correspondería al año 1960 y así sumisigue. Entonces, ¿qué pasa? Ya por ahí, por el 2019, yo ya venía diciendo y venía escribiendo, se aproxima. Ahí parece que tenemos un problema de conexión con Ángeles. Y Ahí está. a mí me parece que tengo bastante conexión, ¿no? No Sí, estoy bien conectada. te habías congelado, pero quizá a lo mejor apagas la cámara y te escuchamos hablar porque así no perdemos la señal completa. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Sí, pues el Mercurio retrógrado, sí. Bueno, a mí me aparece como que tengo buena señal, pero bien. Aquí también me dice que es bajo. Bueno, les comentaba entonces que se veía venir un gran cambio de paradigma. Por eso que el 2019, ya en mi libro hacia el 2020, yo vi y lo escribí de que viniesen grandes epidemias, que son por lo demás características de los años del ratón. Ya saben que los ratones suelen llevar epidemias fácilmente. Esta astrología tiene fascinante porque en realidad los animales tienen personalidades que van acordes a los tiempos. Entonces, tal cual, llega el gran cambio de paradigma con la pandemia. Estos 2 años, 2020 y 2021, son años de metal, considerados años relacionados con el elemento aire. Y mira que justamente la pandemia atacaba a la respiración. Y al mismo tiempo, ¿qué pasó? Quedamos todos telecomunicados. O sea, esto que estamos haciendo ahora está viajando por el elemento aire. Entonces, de un momento para el otro quedamos totalmente relacionados a través del aire. Y al mismo tiempo aprendiendo a vivir de otra forma, llenos de restricciones, como sucede clásicamente en los años del búfalo. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo interesante? Ahora nos aproximamos al año del tigre. El tigre es, de la astrología china, el signo más rebelde, más, el que produce más cambios, el que revoluciona al mundo. Por lo tanto, estamos al mismo tiempo pasando al elemento agua, que es la emoción. Y claro, es natural que la pandemia va quedando atrás. Pero al mismo tiempo, parte de este gran cambio de paradigma es el despertar
a una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, con el planeta, con nuestro hábitat. Y es ahora, a través de justamente una cantidad notable de desastres naturales que van a haber a lo largo y ancho del planeta, que vamos a ir despertando a la necesidad de un tremendo cambio de comportamiento en cuanto al reciclaje, en cuanto a la manera de vivir, a tomar conciencia que estamos siendo una civilización que vamos a ser conocida como la era de la basura, porque en este momento realmente si hay algo que tenemos que aprender a manejar es el tema de la basura. Tenemos que ser mucho más conscientes de dónde vivimos, cómo nos manejamos en la naturaleza. Y esa es esencialmente la primera cosa que nos enseñará este año venidero. Una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, mucho más consciente, mucho más despierta. Pero al mismo tiempo, el mundo está tomando un nuevo rostro, mucho más en manos de la juventud. Viene una nueva ola juvenil que va avanzando. Y para aquellos que nos gusta la historia, observamos los años 60 y vemos cómo fue notable, cómo la juventud se tomó el mundo. Si recordamos la revolución del 68 en las universidades, la gente que no quería ir a Vietnam, el hipismo, todo lo que significó una nueva manera de revolucionar la historia. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, 2022 se va a caracterizar como un año de reformas, de cambios, de reestructuración de la sociedad. Va quedando muy atrás todo ese sistema de haz lo que sea por ganar más dinero. Y de pronto ya no va a ser tan así. Ya no va a ser el gana más dinero, es cómo lo ganas. Y de alguna forma el sistema piramidal que siempre ha tendido a controlar la sociedad se va a ir convirtiendo cada vez más circular. Entonces estamos entrando a tiempos en que vamos a ver mayor equilibrio, mayor justicia social y un despertar a todo lo... Bueno, no me extraña que empiecen a destacarse los partidos verdes ecologistas en distintas partes del mundo, porque esto es justamente la tendencia que trae este tigre de agua. Al mismo tiempo en nuestras vidas se va a notar también, porque van a haber muchos cambios en la manera de relacionarnos entre nosotros. Por eso, en la tercera parte del libro, que siempre suelo poner, qué sé yo, información respecto a otros temas como el uso de piedras, etcétera, esta vez lo dediqué especialmente a la relación entre los signos, porque creo que es esencial que entendamos que nuestra naturaleza se aviene o no se aviene con los demás por alguna razón. Entonces, claro que entendemos que un tigre generalmente va a tener una buena relación con un caballo y con un perro porque pertenecen al triángulo de los rebeldes, de los que les gusta cambiar el mundo, de los renovadores, diríamos, mientras que hay otros que simplemente prefieren aferrarse a lo conocido y a lo estructurado, como sucede más bien con los búfalos. Ángeles, a ver si... ¿Sí? Sí. Ahí está, sí, ahí te escuchamos de nuevo, sí. Después de ustedes, está viniendo una compañía nueva a ponerme internet con fibra óptica. Para la próxima va a ser mucho mejor, sin duda. Sí, no te preocupes porque estas cosas ocurren, está fuera de Santiago y ya todos estamos habituados a estas situaciones que no podemos controlar. Ángeles,
quiero agradecerte porque está ahí la señal inestable. Como siempre ha sido un gusto estar contigo esta mañana, que nos hayas contado, te hemos escuchado casi todo perfectamente bien sobre este libro, y porque además quedamos intrigados. Así que respecto de cómo se viene el 2022, ya nos adelantaste algunas cosas, parece ser que un año que ya empezamos a este cambio que tanto hemos esperado después de ya 2 años de pandemia. Le tenemos fe al tigre de agua, que dice aquí mi compañera Lorena, esperemos que así sea. Así sea. Y nada, agradecerte, Ángeles, como siempre, este libro, y por supuesto quedan todos ya súper informados. El libro llegará pronto a todas las librerías, así que, como siempre, Ángeles, muchísimas gracias por darte el tiempo de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, les deseo un excelente encuentro con el tigre, que viene bastante rayado, pero muy entretenido. Esa es la idea, efectivamente. Gracias, Ángeles, que Que estés muy tengan un bien. lindo día. Tú Chao, también. chao. Chao, chao. Y mientras esperamos llegar al nuevo año y ver todo esto que nos comenta Ángeles, le sugerimos esperarlo leyendo nada menos que a 2 maestros del thriller y el suspenso, porque en octubre se publica internacionalmente Billy Summers, la nueva novela de Stephen King. Un asesino a sueldo, el mejor de su clase, que vive con una sola regla: solo asesina a quien realmente es una mala persona. A punto de retirarse, le queda un último encargo por cumplir. Cuando se es el rey de su profesión, ¿qué le puede salir mal? Aparentemente a Billy Summers todo le sale mal. El nuevo éxito de King para cerrar este año 2021. Y con el tono del thriller escandinavo que le caracteriza, también se publica internacionalmente El Reino, de Joe Nesbo. 2 hermanos han quedado huérfanos y mientras uno se queda en el pueblo natal, el otro viaja para retornar años después con la idea de construir un balneario en los antiguos terrenos familiares y sacar así a su familia y a sus vecinos de la pobreza. El problema es que el proyecto irá sacando a la luz antiguos secretos familiares que era mejor dejar enterrados. 2 apuestas fuertes en el género del thriller y el suspenso para este mes de octubre. Y pasamos ahora a la ciencia ficción, con el debut en el género de un autor nacional. Escritor, actor, director y guionista Boris Kuercha nos sorprendió con la saga del detective Santiago Quiñones en el sello Reservoir Books y ahora publica Electrocante en el sello Suma. Una historia también policíaca, pero ambientada en una sociedad futurista. Sueños Especiales es una enorme empresa de realidad virtual que vende a millones de personas la posibilidad de vivir encapsulados en sueños imposibles. Pero alguien está vendiendo ese beneficio haciendo uso de unas identidades robadas. El policía Natalio, junto a su compañero mecánico, un electrocante, investigarán el hecho para revelar una trama en lo que algunos califican como un hecho delictual, pero otros como una oportunidad para alcanzar un bien al que no pueden acceder. Para conocer más detalles sobre Electrocante, está con nosotros esta mañana también Boris Kuercha. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy. Hola Boris, ¿Qué ¿qué tal? tal? Ahí sí te vemos, ¿cómo estás? Muy bien. Oye Boris, esto Muy de... bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos, hacerte un espacio en tu agenda. Electrocante, este es un término acuñado por Boris Kuercha, ¿no? Sí, lo he buscado mucho en Google y no aparece en ninguna parte. Todavía. Espero que empiece a aparecer ahora. Exacto. Cuéntanos un poco cuál está, aquí yo comentaba un poco, estamos en una sociedad futurista, aquí hay un policía, Natalio, acompañado de este ser mecánico de un electrocante que finalmente es el protagonista de la novela, ¿no? Sí. Bueno, aquí está, también tengo el libro, que por una casualidad muy bonita también se lanza el mismo día en Francia. En Francia la versión en francés se llama Los sueños que nos quedan, y una portada de Nelson Daniel también muy bonita, al que le agradezco mucho, que se enamoró de la novela y me regaló este dibujo tan lindo. Sí, este es una historia, como tú decías, policial. Yo vengo de hacer esta saga de Santiago Quiñones, que en su tercera entrega ya
creo que llega a su fin y se cierra esa historia y buscando qué hacer. En mi nueva novela, yo soy un fanático de la ciencia ficción y se empezó a construir esta historia que yo tenía desde mucho tiempo en mi cabeza. Alguna vez había escrito un cortometraje con esta historia y volví a ella, fue creciendo y como tú dices, el protagonista de esta novela son Natalio, que es un policía clase 5, que es ya lo más bajo a lo que se puede llegar en esta realidad futurista, acompañado de su electrocante, que es un androide comprado en una tienda de segunda mano. Y esta acción transcurre en una sociedad futura, donde hay diferentes facciones que luchan por mantener su cuota de poder, mientras todo se está desmoronando, una sociedad que se está desmoronando de manera más o menos inevitable. Y Natalio, como todos los de los clases 5, está a cargo del trabajo más sucio, policial, y claro, esto él no lo disfruta mucho, porque como todos los personajes del noir, él tiene sus propios problemas que arrastra un pasado algo tormentoso, del que nos vamos a ir enterando en el transcurso de la investigación de un caso que intenta resolver junto a su electrocante, un caso que parece sencillo, pero que se va complicando de manera estúpida, y en el transcurso de esta investigación, además, su electrocante va sufriendo anomalías constantes que lo van a llevar a cuestionarse cosas que por defecto no debiera cuestionarse y a abrir puertas en su conciencia que debieran estar vetadas o prohibidas para las máquinas. Por ahí va la cosa. Es un policial negro, futurista, ciencia ficción, que termina, yo creo, con una luz de esperanza que llega desde el lugar menos esperado, creo, me parece a mí. Por ahí va la mano. A mí me gusta el epígrafe que encontramos, que estaba buscando bastante en ciencia ficción, en autores que me encantan, pero de repente dimos con una frase que es una frase de una empresa que construye máquinas y construye robots, que dice, cambia tu idea sobre lo que un robot es capaz de hacer. Ese es el lema de Boston Dynamics, que tiene en su página web, entrando ahí, y me pareció que tiene que ver algo, o tiene que ver mucho con la novela. Boris, muchas gracias por comentarnos esta novela que además uno dice ciencia ficción, pero en realidad cada vez estamos más cerca de esos límites, cada vez estamos más cerca de que la inteligencia artificial avance, digamos, y esté más cerca de parecerse a los humanos, y quizás, quién sabe, ¿no? Los electrocantes, ese término que tú acabas de acuñar, quizás en un futuro no muy lejano, de alguna manera ya sea una realidad. Tú lo mencionabas, esta novela sale también paralelamente en Francia, la saga de Santiago Quiñones también se ha publicado en francés. Sabemos que te ha ido muy bien con las novelas, con esas novelas, esperamos que también con esta te vaya muy bien. Aquí preguntan si hay alguna posibilidad de ahí de adaptación de Electrocante a algún otro formato. Sí, siempre está presente. Hoy en día hay un boom muy grande de ficciones con el consumo de estas plataformas por streaming. Se ha disparado mucho el consumo de audiovisual y hay una gran sed, sobre todo después de este periodo pandémico donde se tuvieron que frenar muchas producciones. Entonces siempre está la posibilidad de adaptarse a un lenguaje audiovisual, como lo hicimos con la serie de Santiago Quiñones que se llamó Tira, que ganó un Consejo Nacional de Televisión. Y claro, siempre está esa posibilidad de que esto sí es una producción un poquito más cara, porque hay que inventar un universo y eso siempre es más difícil y tiene mucho de postproducción, etcétera, ese tipo de cosas. Ahora, este mundo inventado que obviamente toma de los mundos que ya han sido inventados, yo como que entro en un futuro que ya existe en la literatura de ciencia ficción. Más que inventarlo, yo me pongo en ese futuro que ya está construido por grandes autores de la ciencia ficción y desarrollo la historia ahí. Entonces lo interesante para mí son los procesos tanto de Natalio como de su Electro, que ambos siguen un proceso quizás
inverso, uno hacia la destrucción de su humanidad y otro hacia adquirir la humanidad, y ese es el camino que es más interesante, como siempre, que es lo que le pasa a los personajes, y el escenario es eso, un escenario donde ocurren estos procesos humanos. Así es, Bori, te agradecemos, invitamos a todos a leer Electrocante. Tú lo dices, una novela que además que nos evoca, te escuchamos hablar, y que nos evoca un poco a Blade Runner, a Yo Robot, y que se conecta además con la tradición de la ciencia ficción chilena, ¿no? De autores como Hugo Correa. Así que nada, Bori, agradecerte. Sí, totalmente. Sí. Agradecerte que estés esta mañana. Muchísimas gracias por esperar y darte estos minutos para contarles a todos los libreros y libreras que nos acompañan esta mañana de Electrocante, con una portada, tú lo decías, hermosa de Nelson Daniel, así que pronto estará llegando también a la librería de todo el país. Ahí está la portada, exclusivamente la tienes tú porque ni yo la tengo, así que ahí pronto los libreros la recibirán. Un gran abrazo, Boris, y que estés muy bien. Nos vemos más adelante. Chao, chao. Chao, chao. Y seguimos nosotros, y los dejo ahora con mi compañera Diana Carmona. Adelante, Diana. Muchas gracias, Patricio. Parto presentándolos el retorno de una de las sagas más leídas de los últimos años. Me refiero ahí a Anne Jacobs, que envuelve a librerías locales con el regreso a La Villa de las Telas, la nueva entrega que encantó a millones de lectores en el mundo y que nuevamente nos lleva a la historia de la familia Meltzer, pero ahora a los años 30 del siglo pasado. Mary y Paul son felices, pero esa dicha comienza a extinguirse con la crisis económica mundial y el deterioro de la salud de Paul. Ante estas circunstancias adversas, será Mary quien deba tomar las riendas del negocio y de la familia y evitar que el sueño por el que han luchado toda su vida pueda desaparecer. Este es el cuarto volumen de una historia que ha vendido más de 600.000 ejemplares en español y más de 2,5 millones en todo el mundo. Revisamos ahora dos apuestas de los sellos Suma y Ediciones B. Partimos con El Palacio de Papel de Miranda Cawley-Heller. El Palacio de Papel, que ya verán en pantalla, es el lugar donde la familia de Elle ha pasado el verano por generaciones, pero la noche anterior, Elle y su amigo de infancia mantienen relaciones sexuales contra la pared exterior de la casa, mientras sus respectivas parejas cenaban en el interior. En las 24 horas restantes, Elle deberá decidir entre mantener el matrimonio con su maravilloso marido o aventurarse en la relación que dejó inconclusa y que esa noche pareció revivir. Y desde Argentina nos llega de Ludovica Skirru su propuesta del horóscopo chino 2022. Un texto que nos entrega una introducción a la astrología china, la descripción específica de cada animal del zodiaco chino y sus relaciones con los negocios, la amistad, el romance, el dinero y, por supuesto, predicciones para el año del tigre de agua que se avecina. Y retornamos a nuestro país para presentarles un delicioso libro que debuta en el sello Grijalbo. La periodista y chef Dalal Alavi con Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina, un exquisito y tentador recorrido por la cocina de Medio Oriente, con las tradicionales preparaciones heredadas de madres y abuelas, pero también nuevas facetas para experimentar con especias, hierbas y semillas. Por supuesto, también disfrutar de preparaciones dulces, saladas, desayunos, picoteos y muchísimo más. Dalal lamentablemente no pudo acompañarnos esta mañana, pero de igual manera quiso estar presentes con nosotros, así que corre video. Hola a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. No pude estar ahí porque tenía un compromiso, pero me hubiese encantado conversar con ustedes. Mi nombre es Dalal, me presento por primera vez. Este es mi primer libro, Cocina de la Diáspora. Es un libro sobre cocina árabe, sobre toda la cocina de Medio Oriente y sobre toda mi herencia culinaria, y me hubiese encantado presentárselos en vivo, pero aquí estoy mandándoles este video. Espero que les guste mucho. Los invito a recorrer este libro. Es un libro que habla de toda mi herencia y de toda mi historia, de toda la historia un poco de los inmigrantes palestinos en Chile. No tiene que ver con política, sino que tiene que ver con herencia culinaria siempre. Para mí la herencia es lo único que nos queda
y es lo que yo quiero mostrarle también a toda la comunidad palestina en Chile y a toda la comunidad, a todo Chile, para que puedan empezar también a entender un poco de lo que somos, de lo que es nuestra gastronomía y de lo importante que es para nosotros poder preservar estos sabores a través del tiempo, y eso es una de las cosas que a mí más me importa con este libro y me tiene muy contenta el resultado. Las fotos son increíbles, lo hicimos con mucho cariño en medio de la pandemia, en medio de una cuarentena. Comimos rico, lo pasamos bien y espero que a ustedes también les guste mucho y que hagan las recetas, y los invito también a conocerme en mis redes sociales. Cualquier cosa estoy disponible para ustedes, me escriben ahí, estoy siempre conectada. Que lo disfruten mucho, cocinen y que lo pasen bien leyéndolo y mirándolo. Un abrazo a todos y nos vemos. Y de esta explosión de sabores y aromas que nos trae Dalal, volamos al mundo de la fantasía con Esquirla del Amanecer de Brandon Sanderson. Llega una nueva entrega de la saga El Archivo de las Tormentas, de uno de los autores más reconocidos del género a nivel mundial. Un libro que debe leerse entre juramentada y el ritmo de la guerra, y que nos seguirá entreteniendo con el destino de los caballeros radiantes. Y a propósito de Esquirla del Amanecer, es que les contamos que este mes vamos a reponer los 4 volúmenes que ya ven en pantalla, anteriores de esta saga: El Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada y El Ritmo de la Guerra, que regresan en octubre a las librerías nacionales para todos los fanáticos y fanáticas, por supuesto, de Sanderson, que sabemos estaban esperando nuevos ejemplares de esta historia. Así que ya lo saben, no dejen de contactar a sus ejecutivas para reponer esta excepcional decalogía que ya va por su 5ª entrega. Y ahora nuevamente los dejo con Patricio Madrid. Gracias, Diana. Les presento 2 novedades de autores europeos en el sello Alfaguara. El primero es Arturo Pérez Reverte, que publica El Italiano, una historia que rescata otro episodio poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, la participación de buzos italianos especialmente preparados para hundir o dañar barcos aliados en las costas de Gibraltar. En ese marco, una joven librera, encontrará a uno de estos hombres desvanecidos en la arena. Imagínense encontrar un italiano desvanecido en la arena de la playa. Y lo rescatará sin saber que con ello dará inicio a una historia de amor y aventuras. El mejor Pérez Reverte para el disfrute de sus lectores. Y Alfaguara rescata la primera novela escrita por el Premio Nobel de Literatura José Saramago, hasta ahora inédita en nuestro idioma, La Viuda. Una joven madre con 2 hijos y que ha perdido a su marido vive atribulada entre la pena y las dificultades para mantener la hacienda familiar en pie. Pero también vive con culpa porque pese a su viudez, su deseo sexual no se ha apagado. Así se pasa las noches espiando la vida sexual de sus criadas o muy solitaria en su cama, hasta que 2 hombres aparecerán en su vida haciendo tambalear el frágil equilibrio que había conseguido. Así es La Viuda, novela con la que además Alfaguara inicia la celebración del centenario de Saramago. Y pasamos ahora a Salamandra, que en este octubre pone fin a la trilogía distópica de Margaret Atwood con la publicación de Madadam, un último volumen hasta ahora inédito en español, que nos lleva a la tierra devastada por la pandemia del diluvio seco, y en la que unos pocos grupos de humanos se disputan lo poco y nada que va quedando. Una de las trilogías distópicas más importantes del año y cuyos derechos ya fueron adquiridos para adaptarlos a la pantalla próximamente. Y a propósito de pandemias y otros apocalipsis, les presentamos Dejar el mundo atrás, de Rumaan Alam. Un matrimonio acomodado de Nueva York decide pasar un fin de semana en las afueras de la ciudad con sus 2 hijos, arrendando una lujosa propiedad. Todo va bien hasta que por la noche llegan aterrorizados los dueños de la vivienda porque un misterioso apagón ha barrido la Gran Manzana. Refugiadas sin entender lo que sucede, ambas familias verán cómo extraños sucesos comienzan a ocurrir a su alrededor, sin tener ninguna certeza de lo que se les viene encima. Una de las grandes novelas del año pasado en Estados Unidos y que ya anuncia su llegada a Netflix en una adaptación con nada menos que Julia Roberts y Denzel Washington. Y ahora anunciamos la publicación en nuestro país de uno de los títulos más esperados de este año, la nueva novela de Sally Rooney, ¿Dónde estás, Mundo Bello?, en literatura Random House. Un
Dos amigas, cerca de los 30 años, viven en ciudades distintas, pero mantienen un nutrido intercambio de mails donde se cuentan sus vidas, sus amores y sus deseos. Una intentará una nueva relación, mientras que la otra lucha por superar una ruptura. Todavía son jóvenes, pero sienten que ya se acercan a la adultez, y en esa correspondencia que mantienen se preguntan qué ocurrirá cuando vuelvan a reunirse, si serán capaces de decirse la verdad y de afrontar el mundo adulto que se les viene encima. La voz de una generación que reflexiona sobre los claroscuros de la amistad y el incierto porvenir del planeta. Y en Lumen rescatamos Poesía Reunida de Vicente Huidobro. Los 8 títulos esenciales del poeta: El espejo del agua, Ecuatorial, Poemas árticos, Altazor, Temblor de cielo, Ver y palpar, El ciudadano del olvido y el póstumo Últimos poemas, un recorrido a la versátil trayectoria de Huidobro y a los puntos más altos de un autor que renovó la poesía moderna. Y ahora volvemos al país, porque en el sello Aguilar queremos presentarles Búlgaros, el ejército entrenado para matar a Pinochet, de Mauricio Leandro Osorio. Una exhaustiva investigación periodística que ganó el Premio Literario 2020 del Ministerio de Culturas en la categoría Escrituras de la Memoria Inédito, y que reconstruye la historia de un grupo de jóvenes enviados a Bulgaria a fines de los 70 para convertirse en soldados de la revolución, y cuyo recuerdo y acciones son casi desconocidos en la historia reciente de nuestro país. Para conocer más detalles sobre esta investigación, dejo con ustedes a su autor, Mauricio Leandro Osorio. Mauricio, buenos días y bienvenido a nuestro catálogo Penguin Random House. Muy buen día a todas y todos. Gracias por la invitación, por este desayuno virtual con las libreras y los libreros, y un saludo también a los autores que están con nosotros, y a ti, Patricio, y al colectivo de Penguin Random House. No, nada, te dejo para que nos presentes, porque además, yo lo decía acá, este es un episodio muy poco conocido. Esta es una investigación que tú hiciste y que además vale la pena, por supuesto, destacarlo, con la que ganaste un premio el premio 2020 del Ministerio de Cultura en la categoría Escrituras de la Memoria Inédito, una categoría que es súper competitiva, muy competitiva, y con una investigación, yo me imagino, exhaustiva, porque no hay mucha información sobre estos búlgaros, como tú los presentas, digamos, y cómo los vamos a conocer de aquí en adelante, así que te dejo unos minutos para que nos cuentes un poco la historia de este grupo de jóvenes idealistas que partieron en los años 70 a Bulgaria. Gracias, Patricio. Precisamente quisiera comentar un poco cómo fue el proceso de investigación periodística, que comenzó con un par de encuentros con protagonistas y siendo mi tesis de titulación por allá por el año 2016 como periodista. Después me inclinó para hacer una investigación un poco más profunda que implicó entrevistas con la totalidad del grupo de estos jóvenes chilenos que formaron en Bulgaria durante la dictadura. Familiares, agentes de inteligencia, tuve acceso a fotos y documentos inéditos. Implicó viajar por varios países como Colombia, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Después de más o menos 4 años de una nueva etapa de investigación, para ya el libro Búlgaros, decidí participar, bueno, como mencionabas, por primera vez en un concurso literario para mí, ¿no? Para que más que nada saber cómo eran los papeles, el procedimiento, cómo se hacía la ficha. Sin embargo, si bien la tesis logró en su momento la nota máxima en la universidad, aún me sentía incompleto en el plano estilístico y empecé a darle una vuelta un poco más novelesca, y si bien hubo un cambio enorme en relación a la tesis, yo envié mi archivo al concurso como lo sentía, igual un poco incompleto. De todas formas, un par de meses me llamaron y había ganado el premio. En la categoría, como decía, estuvo obra inédita. A partir de ahí, en pocos días, recibí varios llamados. Me llamó, entre ellos, Diego González, el editor de Planeta, quien era parte del jurado, y me dijo que le había fascinado la obra, que quería publicarla para este año 2021. Detrás de Diego me llamaron de Seibo, pues Dauno Totoro y Javier Rebolledo también habían participado en la misma categoría con su libro Rati, y como vieron que el mío había sido el ganador, me propusieron publicarlo también este año, pero finalmente, bueno, publico con Penguin, ya que tenía conversaciones previas con Daniel Olave, hoy editor del libro, pero además, en relación a lo que consultaban con Boris sobre la adaptación audiovisual, estamos en conversaciones con el director Hernán Cafiero, quien llamó señalando que quiere convertir el libro en una serie para una plataforma internacional. Y sobre la obra, si bien esta una historia en sí misma es interesante, varios capítulos de la historia reciente que poco o nada se sabían,
lo que ha convertido a Búlgaros en la premiada obra que es un estilo narrativo y como lo calificó el jurado en el concurso, y las pocas personas que lo han podido leer, es un texto muy fluido, un thriller que maneja muy bien el suspenso y a pesar del volumen de páginas que tiene, se lee bastante rápido. Búlgaros relata la historia de José Valenzuela Levy, quien dirigió y planificó la emboscada de aniquilamiento contra Pinochet el 7 de septiembre de 1986, así como la historia del grupo de oficiales chilenos que se formaron con él en la Bulgaria socialista. Como sabrán, durante la dictadura varios partidos de izquierda formaron oficiales en Cuba, en la Unión Soviética y otros países, pero José Valenzuela Levy y su grupo eran un tema aparte. Todos ellos, militantes del Partido Comunista, se formaron en Bulgaria por la cercanía política y geográfica también de Moscú, capital donde se encontraba la plana máxima del Partido Comunista chileno en el exilio. Y a diferencia de quienes se formaron en otros países, la idea de este pequeño grupo, donde estaba José Valenzuela Levy, era crear una élite de oficiales que integraran el alto mando del nuevo ejército de Chile, que, bueno, que se edificaría con la democracia, ¿no? Pero bueno, eso finalmente no ocurrió. Esta historia es de un grupo que marca los hechos cuales no se sabía nada hasta ahora, como el episodio de espionaje chileno en Suecia, o la participación del grupo en conflictos en la guerra en Colombia, en Salvador, en Nicaragua, así como las acciones más audaces contra la dictadura, entre ellas, como mencionaba, precisamente la que lideró José Valenzuela Levy contra Pinochet. Eso, un cordial saludo y bueno, estaría a disposición también de quienes quieren seguir indagando sobre esta obra para más adelante, y agradezco también este espacio. No, nosotros te agradecemos a ti, Mauricio, tú lo comentabas, que nos hayas escogido a nosotros como editorial para publicar Búlgaro. Estamos felices de hacerlo, es una tremenda investigación, la dejamos muy recomendada, entrega además luces sobre una pieza fundamental de la historia reciente nuestra. Conocíamos mucho de otros movimientos, pero aquí hay un grupo que, y tú dijiste que Amar lo reconstruiste a través de entrevistas con quienes lo formaron, con los familiares. Hay un trabajo exhaustivo que además, un libro, tú lo mencionabas, viene con fotografía y documentos que dan cuenta además de la profundidad de esta investigación. Así que nada, muchas gracias, Mauricio, por estar esta mañana con nosotros, por contarnos Búlgaro, un libro que recibirán también pronto en su librería y que por supuesto dejamos muy recomendado a todos los lectores de investigación periodística de excelente calidad. Mauricio, de nuevo, muchas gracias y bienvenido al catálogo de Penguin Random House. Gracias a ustedes, hasta luego. Y continuamos en la línea de la investigación periodística para presentarles Chicago Boys de Carola Fuentes, que publicamos por el sello Debate. Una crónica que relata el origen, desarrollo intelectual, ascenso y caída de los Chicago Boys, aquellos economistas que forman parte del imaginario político, intelectual y social de nuestro país. Un grupo con vínculos en el extranjero y con el capital mercantil y financiero del país. El grupo que creó el modelo social que impera hasta hoy, que justamente es el que se está cuestionando y que el país espera cambiar. Los verdaderos padres del neoliberalismo, en una investigación que se originó en el prestigioso documental dirigido también por Carola Fuentes hace unos años. Esta mañana Carola está con nosotros para entregarnos más detalles sobre Chicago Boys. Carola, ¿cómo estás? Buenos días. Patricio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por esperar. Sabemos que estás en clase, además, estabas en clase en la universidad y te hiciste un espacio para acompañarnos. Y nada, te dejo para que nos presentes este libro, como yo le decía, fundamental para el momento que estamos viviendo hoy día, ¿no? Porque justamente es este el modelo que estamos discutiendo y que se está hoy día, vemos que se está desmoronando. Ajá. Bueno, es entretenido porque es como esto estaba pasando mientras estaba pasando la historia que contaba Mauricio, historias contemporáneas, de hecho, dos caras de la misma moneda, pero al revés de esta, claro, viene precedida del documental, lo audiovisual que mencionaban los otros autores también, que está muy vinculado con la literatura hoy en día, está en este caso también presente, pero al revés, ¿cierto? Este libro es una historia, está narrado de una manera bastante como literaria, no es una investigación académica, es una investigación periodística que recoge todas las entrevistas que hicimos cuando hicimos el documental. Chicago Boys es un documental que dirigimos con Rafael Valdeavellano y estrenamos el año 2015, mucho antes del movimiento social, pero donde ya recogíamos parte de las inquietudes que habían surgido en Chile desde el 2010 o el 2011, con las primeras marchas de los estudiantes en esa época.
y entrevistamos a los padres del modelo. El documental nace por una inquietud nuestra de decir, oye, está la gente protestando, volvió a sacar las ollas a la calle, ¿por qué están protestando si Chile es el país más exitoso de América Latina? ¿Contra qué reclaman? Y dijimos, bueno, vamos a entrevistar a los creadores del modelo económico, que son los Chicago Boys, los economistas que en los años 50 se entrenaron en Estados Unidos, que estaba muy preocupado por detener la influencia de la Unión Soviética en América Latina, y empezó a invertir. Curiosamente se repite el ciclo, hoy están haciendo lo mismo con China, pero empezó a invertir en infraestructura, en agricultura y sobre todo en educación. Y ofrecieron estas becas a jóvenes que estaban estudiando ingeniería comercial en la Católica, en este caso, para ir a estudiar a Chicago con Milton Friedman. Y estos Chicago Boys se preparan en Estados Unidos y vuelven a Chile. Nadie les da mucha bola porque sus ideas eran totalmente diferentes a lo que estábamos viviendo en Chile en un momento en que la Corfo estaba tratando de que este país fuera un país industrializado, donde se estaba tratando de proteger la producción nacional. Y por lo tanto, todas estas ideas neoliberales o de capitalismo extremo no fueron bien recibidas, hasta que llega la dictadura. Y se implanta el modelo por la fuerza, con el apoyo de las armas de los militares, y terminan convirtiendo a Chile en el país que es hoy. Curiosamente, 50 años después, un ciclo, esto empieza a tambalear, y el 18 de octubre del 2019 empieza lo que nosotros creemos es el fin o el ocaso del modelo económico tal cual lo conocemos. Por lo tanto, el libro viene y se estrena además 2 años después del estallido, a explicar un poco el proceso histórico que nos han traído hasta hoy. Yo le agradezco a Melanie y George la invitación a transformar estas entrevistas en una obra literaria. Espero que la gente al leerlo comprenda bastante bien el origen del proceso histórico que estamos viviendo. Creo que también es un libro entretenido, los entrevistados son muy interesantes. Carlos Tromben me ayudó a juntar también parte de toda esta investigación, y se empata un poco con la película en la gráfica también. Si ustedes se fijan en la portada, en la misma portada del documental. El documental tuvo mucho éxito, es el segundo documental más visto en Chile. 25.000 personas lo fueron a ver al cine, más de 100.000 lo han visto en las distintas exhibiciones que se han hecho en internet. Y para el estallido social fue un documental que nos pidieron mucho, se mostró en las plazas, en el GAM, a lo largo de Chile, en el extranjero, como que la gente se juntaba a verlo, pero un documental es efímero, pasa en 80 minutos y se va. En cambio el libro permanece, y por lo tanto es un libro que termina siendo también una obra de consulta. Yo espero que todos los datos que estén ahí sirvan a quienes quieran investigar, pero sobre todo que la historia entretenga y ilumina a quienes quieran leerla como público general. Así que le agradezco a todas las libreras y libreros que están acá presentes para que lo pongan en sus vitrinas y podamos compartir en un momento donde necesitamos entender qué es lo que estamos criticando. Porque puede que el próximo año esta constitución que va a reemplazar a la constitución del 80, que es la constitución que amarró el modelo económico, puede que todo este modelo sea completamente diferente. Por lo tanto, es urgente que entendamos bien y sepamos bien cuál es el origen, cómo fue que este modelo se fue quedando en nuestro ADN. Tú dijiste, Pato, el modelo social, no dijiste el modelo económico, porque efectivamente este modelo económico terminó influyendo en un modelo social. Así que creo que es una buena literatura que viene en un súper buen momento. Yo les cuento que vamos a hacer una cosa muy loca, que se me había olvidado contarle a la Melanie, pero aprovechando el lanzamiento del libro, vamos a lanzar la banda sonora del documental en Spotify. Entonces vamos a llamar a que la gente pueda leer el libro escuchando la banda sonora del documental, que es bien bonita. Así que nos vamos a sumar también ahí a una campaña en redes para promover el libro con nuestras propias herramientas desde mi productora, que es La Ventana Cine. Excelente, Carola, cuenta con nosotros para apoyar. Además, me imagino ese soundtrack como viene, con una década además que implicó tantos cambios sociales, culturales, incluso políticos. El modelo neoliberal efectivamente reformuló este país. Este país no es el mismo que existía hasta antes de la dictadura de Pinochet, y el modelo neoliberal lo reformuló. Tal como te dice, un libro esencial para entender el momento político, económico y social en el que estamos viviendo hoy día, este nuevo proceso constituyente.
Así que agradecerte, porque además tú lo dices, compila lo que está en 80 minutos, aquí viene en profundidad, son horas y horas de grabación. Lo sabemos que hicieron muchísimas horas de grabación para terminar haciendo un documental de 80 minutos, y aquí tú tomas toda esa data, todo ese trabajo, y queda plasmado en este libro que esperamos y creemos le va a ir muy bien porque sale en el momento justo. Así que, Carola, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, chao. Chao, chao, que estés bien. Y seguimos porque en el sello Tauro, el sello Taurus anuncia para este mes la incorporación a su catálogo del filósofo vivo más leído del mundo, Byung-Chul Han, de quien publicamos su nuevo libro, No Cosas. Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino que habitamos Google Earth y la nube. La información domina nuestro entorno de vida y las cosas palpables pasan cada vez más a un segundo plano. El mundo es una esfera de información que se superpone a la constelación de las cosas. Y esa transición modifica sustancialmente nuestra percepción y la manera con cómo nos relacionamos. Byung-Chul Han analiza con brillantez esta deriva, defiende la magia de las cosas y reflexiona sobre lo que se pierde en el ruido de la información. Y en el mismo sello también presentamos Repúblicas del Nuevo Mundo de Hilda Sabato, una panorámica completa a la formación de las diferentes repúblicas de nuestro continente y que desmonta la teoría de los caudillos autoritarios con ideas antiguas para presentarnos una propuesta del germen social y político que existió detrás de los procesos independentistas de América Latina. Un libro que coloca a estas emergentes naciones en el centro de una era revolucionaria que dio origen a nuevas ideas de ciudadanía. Y en la colección Clásicos Radicales del sello rescatamos El mundo de la antigüedad tardía de Peter Brown, un extraordinario estudio sobre los cambios culturales y sociales entre los años 200 y 700 después de Cristo y que derivaron en la separación de Occidente y Oriente Próximo. Un texto imprescindible para entender cómo un mundo tan excepcionalmente homogéneo, el del Imperio Romano, se dividió entre las culturas del Occidente católico, el Oriente bizantino y el Islam. Y pasamos ahora al sello de bolsillo que anuncia el relanzamiento de la trilogía Memorias del Águila y del Jaguar de Isabel Allende. A ver si lo podemos ver, ahí está en pantalla, con nuevas portadas luminosas y contemporáneas. Traemos nuevos ejemplares de La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro y El Bosque de los Pigmeos. Una saga querida y leída masivamente, digo, en nuestro país, que vuelva a estar disponible con estas hermosas cubiertas que ustedes ven en pantalla. Y también agregamos a este mes 2 nuevos títulos a las bibliotecas de 2 grandes autores chilenos. En la biblioteca Marcela Serrano incorporamos Antigua Vida Mía y Lo que está en mi corazón, ediciones que también llegan con nuevas y bellísimas portadas y que se suman al resto de los títulos de Marcela que hemos publicado este año en De Bolsillo. Y en el caso de Carlos Franz, incorporamos Almuerzo de vampiros y El lugar donde estuvo el paraíso, 2 novelas esenciales en la obra del autor y que también sumamos a su biblioteca de bolsillo que hemos construido durante estos meses. Y ahora pasamos a revisar las novedades infantiles y juveniles con Diana Carmona. Adelante, Diana. Muchas gracias, Patricio. Comenzamos con una autora de la casa que publicó junto a nosotros por primera vez en marzo de 2020. Y hoy nos acompaña en esta presentación de novedades para contarles sobre el arribo de su segundo libro que ustedes ya ven en pantalla, Luz, Cámara, a Bailar. Ahí pueden ver también interiores de su más reciente publicación de nuestra bailarina e influencer nacional, Tati Fernández, quien está hoy con nosotros. La segunda entrega nos habla sobre su experiencia en el programa de Talento Rojo, que muchos de ustedes, me imagino, conocen, y que, imagínense, con solo 14 años de edad. Así que para comentarnos más detalles, dejo con ustedes a Tatiana. ¿Cómo estás, Tati? Hola, buenos días. Bueno, primero saludar a todos que están acá. Y bueno, sí, en este libro que la verdad me tiene muy contenta, quiero contar un poco sobre de qué se trata esta historia. Es mi historia, o sea, yo cuento básicamente todo lo que me pasó con 14 años. Entré a un programa de talentos, era la más chiquitita, conviví con personas que tenían 10 años o 15 años más que yo. Con mucho esfuerzo y mucho sacrificio logré entrar,
pasé por muchas experiencias, muchos castings que ni se imaginan los nervios que se sentían en ese momento. Cuento todo ese proceso, después cuento cómo quedé, cómo fue ese proceso de preparación para estar en un programa de televisión, donde me advirtieron que mi vida iba a cambiar 180 grados. Pasé de ser una niña normal en el campo, porque vivo en el campo, nunca creí que iba a llegar a la tele, o sea, para mí la tele era como lo más alejado que podía llegar, porque era algo que lo veía muy poco posible, pero con mucho esfuerzo se hizo posible y cumplí un sueño de estar mostrando lo que sé hacer, que es mi arte. Yo bailo, me encanta mucho todo ese mundo del arte, entonces que este programa fuera de talentos, que hubiera canto y baile a la vez, fue increíble. Viví muchas experiencias muy buenas, otras que la verdad hasta me causaban un poco de miedo porque estaba en el colegio, tenía que cumplir con muchas cosas. Y bueno, ahí en la historia se cuenta básicamente qué fue lo que pasó después, pero es eso básicamente. La verdad siento que quería contar esta historia porque era un sueño que yo lo veía poco posible, pero fue posible, y quiero de alguna manera transmitir a través del libro que los sueños sí se cumplen y que aunque tú seas la más tímida del lugar, puedes lograrlo. Así es. Oye, Tati, de hecho, en el libro que tuve la oportunidad de leer, hablas de que el casting habían 700 personas y de esas 700 personas tú tuviste ahí por toda la trayectoria que llevabas, ¿cierto? Las causalidades de la vida, llegaste, lograste, y esa también es la importancia, ¿no? De este libro, de motivar a los niños, a los jóvenes, que los sueños, como tú bien dices, se pueden realizar, que todo puede ser posible básicamente si tenemos el empuje, la garra, y cuéntale también a las libreras y libreros que están conectados a qué público exactamente va dirigido, porque me imagino que igual, no sé, yo soy mucho más grande de esa edad y lo leí y lo disfruté a full, así que cuéntanos, Tati. Sí, este libro es totalmente juvenil para los niños también, o sea, los niños, este libro lo pueden pasar increíble leyéndolo porque es mi historia, pero está contada de una manera mucho más entretenida, en el sentido de que hay muchas imágenes, hay mucho diálogo también, que ese proceso de escritura fue súper chistoso. O sea, yo cuando leo el libro, la verdad me río todo el rato porque como es mi historia y pasó hace solo algunos años, recuerdo todo eso y es bastante chistoso. O sea, desde un comienzo yo creo que los niños pueden pasarla muy bien al momento de leerlo. Aparte que siento que era necesario que se contara tal vez alguna historia así, para inspirar a los niños también. Siento que en esto del arte y todo este mundo, a veces los niños o las personas en sí dicen como, wow, o sea, especialmente acá en Chile, o sea, cuesta muchísimo en el sentido de ejercer y de tener oportunidades. Entonces, de alguna manera, que los niños lean esta historia y vean de que una niña con 14 años lo logró, o sea, lo pueden lograr ellos también. Yo nunca creí que lo iba a lograr, o sea, créanme que yo nunca pensé que iba a lograr algo así. Fue una locura. Y por eso mismo creo que los niños lo pueden pasar muy bien. Las personas que son más adultas también, o sea, por ejemplo, mi abuelita ya le mostró un poco y le encantó. La pasaba muy bien. De verdad que lo pueden disfrutar mucho cualquier persona. Buenísimo, así es verdad. Yo lo leí, está buenísimo. Oye, Tati, cuéntanos, disponible para actividades, para que hagamos transmisiones online con los libreros y libreras que nos contacten, me imagino. Sí, obvio que sí, yo realmente estoy dispuesta a todo lo que quieran. Puedo hacer ahí entrevista y todo, cualquier cosa, yo dispuesta totalmente, la verdad, yo feliz, me gusta de alguna manera transmitir algún mensaje, así que ahí para lo que quieran me hablan. Buenísimo. Oye, Tati, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias también por tu libro, porque de seguro es un aporte muy importante para los niños, para los jóvenes y para todos en general, ¿cierto? Los sueños se cumplen y hay que perseverar día a día, así que vamos con todo con este libro para que vaya fantástico. Sí, muchas gracias también a ustedes por la oportunidad y bueno, también saludar nuevamente a todos los libreros que están acá, muchas veces que estén todos muy bien. Chao. Un abrazo, Tati, lindo día, cuídate. Igual. Gracias. Y nosotros continuamos con la esperada continuación del bestseller A través de mi ventana de Ariana
Godoy. Ahí vemos en pantalla A través de ti. En esta ocasión conoceremos la historia de Claudia, una chica que creció con los hermanos Hidalgo, aunque no sean familia. Lamentablemente, desde que los Hidalgos se convirtieron en los hermanos más famosos de la ciudad, Claudia ha tenido que lidiar con todo tipo de comentarios desagradables, rumores y miradas cargadas de envidia. Muchos suponen que su vida es perfecta, pero realmente nadie conoce su verdadera historia. Ahora les quiero contar sobre una gran noticia que nos tiene sumamente contentos a todos en la editorial. Ya Melanie nos adelantaba un poquito al inicio de esta presentación. Se trata de la incorporación del sello Molino, que llega a reforzar nuestro catálogo infantil y juvenil. El catálogo de Molino incluye grandes referentes de la literatura juvenil, como Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins, por ejemplo, Divergente de Verónica Roth, y los clásicos del entretenimiento infantil como Diario de Greg, que ustedes ya ven ahí, de Jeff Kinney. Comenzamos así junto a la exitosa colección Diario de Greg, que se ha convertido en un fenómeno internacional, y a la fecha ha vendido más de 250 millones de ejemplares en todo el mundo, los que han sido traducidos a 65 lenguas y cuentan con 79 ediciones. Kenny, su autor, ha logrado crear un personaje que ven ahí ustedes y un mundo entero capaces de conectar con personas de culturas y vivencias muy distintas. Diario de Greg ha pasado a formar parte por derecho propio del canon de la novela ilustrada infantil y juvenil. En pantalla podrán ver los títulos del 1 al 5 más el 15 del Diario de Greg, que también tendremos disponibles desde el mes de octubre. Un dato sumamente interesante y que potencia, por cierto, en la llegada de Greg a nuestro catálogo es que la versión cinematográfica del Diario de Greg va a llegar de la mano de la plataforma Disney Plus en su versión de animación el próximo 3 de diciembre, para que estén súper atentas y atentos. Seguimos con Anne sin filtros. Anne Shirley, su protagonista, nació para contar historias, y quizás haya llegado el momento de atreverse a vivir la suya. Anne sin filtros es una reversión de Ana de las Tejas Verdes, y en esta historia Anne escribe fanfics en secreto bajo el seudónimo de Lady Cordelia, y solo Diana, su mejor amiga, conoce su doble identidad. Anne llevaba una vida tranquila hasta que de repente aparece Gilbert Blythe, un nuevo autor que de la noche a la mañana supera su récord de lecturas y que para colmo es tan encantador como irritante. Y bajo el sello de Molino también destacamos la saga Divergente de Verónica Roth, una serie de 3 libros, Divergente, Insurgente y Leal, más un cuarto que se llama 4, de género distópico ciencia ficción, ambientados todos en un futuro distópico de Chicago, en donde la sociedad se compone de 5 facciones, en donde los miembros de cada una se dedican al cultivo de una virtud en particular. Libros que, por supuesto, como saben, también han tenido su adaptación cinematográfica. Continuamos también con otro título que llega del sello de Molino y la saga Juegos del Hambre de Suzanne Collins. En pantalla podrán ver los Juegos del Hambre, En Llamas, Sin Sajo y Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. La trama principal de los Juegos del Hambre relata un evento televisado anual en el que el despiadado Capitolio selecciona al azar un niño y a una niña entre las edades de 12 a 18 años. Y cada uno de los 12 distritos poniéndolos uno contra otro en un juego de supervivencia, donde lamentablemente se ven obligados a luchar entre sí hasta la muerte. Esta saga también cuenta con su adaptación cinematográfica. Finalizamos así con los nuevos títulos de Molino que les queríamos mostrar, que se suman a nuestro catálogo de la mano del prestigioso sello de Molino, así que esperamos que lo disfruten y por supuesto los pidan a sus ejecutivas. A continuación seguimos con los títulos juveniles e infantiles. En pantalla ven Rapeando la historia de Jaime Jaramillo, un libro para aprender sobre la historia universal a través del rap. Esta entrega habla sobre la prehistoria y las primeras civilizaciones de manera divertida. Cada capítulo está acompañado de un rap con la indicación de una pista instrumental para que quien lea este libro pueda rapear. Seguimos con El Cerdito de Navidad, la más reciente publicación de la escritora bestseller J.K. Rowling. Una historia independiente, sin relación alguna con ninguna obra anterior de la autora, recomendada para niñas y niños a partir de los 8 años. Un cuento de una de las mejores narradoras del mundo
que de seguro enamorará a toda la familia. El Cerdito de Navidad es la primera novela para niños de J.K. Rowling desde Harry Potter, y llega tras su exitoso regreso a la literatura infantil con el cuento de hadas El Ícaro. Continuamos con Bethany y la bestia, una nueva apuesta middle grade, divertida, macabra y sensacional, en la misma línea de David Walliams y Roald Dahl. Ebenezer tiene 551 años y una bestia monstruosa en el ático al que alimenta a cambio de la juventud eterna. Pero cuando la bestia le pide a un niño de comer, todo se complica. Bethany no sabe que en la mansión donde ha sido invitada hay una bestia que se la quiere comer. Tampoco Ebenezer tiene ni idea que Bethany es una niña muy mala, ni de que los dos van a hacerse grandes amigos. Damos paso al siguiente título que ustedes ven en pantalla, Sherlock Holmes 101 misterios, enigmas de animales para resolver en 5 minutos. En esta ocasión, niñas y niños, a partir de los 7 años, podrán jugar a ser detectives junto a las divertidas historias de este libro. Todos saben quién es Sherlock, y es que no deja ningún caso sin resolver, y esta vez invita a descubrir 101 misterios sobre animales. Finalizamos los títulos infantiles y juveniles junto a Harry Potter y el legado maldito, la edición de bolsillo de la 8ª entrega de la saga Harry Potter. Fue la primera entrega, de hecho, de la saga que justamente se estrenó en teatro en Londres en 2016, una obra de teatro de Jack Thorne basada en una historia original de J.K. Rowling, John Tiffany y Jack Thorne. 8ª historia de la saga de Harry Potter y la primera que se representa oficialmente sobre los escenarios. Hasta aquí los títulos juveniles e infantiles y lo dejo nuevamente con Patricia Madrid. Gracias, Diana. Revisamos las novedades de nuestras distribuciones de las editoriales Blackie Book y Anagrama. Y partimos con Blackie Book y Alfred Hitchcock presenta Cuentos que mi madre nunca me contó. Un volumen que reúne los relatos favoritos del maestro del suspenso y que entre otros autores incluye a Ray Bradbury, Shirley Jackson, Roald Dahl, Margaret St. Clair y muchos más. Más de 300 páginas de relatos que seguro nos ayudarán a entender un poco más la imaginación de esta figura clave de la cultura del siglo XX. Y en Anagrama partimos con Agatha, de Anne Catherine Bowman, una bellísima y emocionante novela sobre la soledad, los miedos, la empatía y las relaciones humanas, y por supuesto también sobre las segundas oportunidades. En 1948, un psiquiatra a punto de jubilarse y que ha pasado toda su vida casi aislado del mundo, recibe a sus últimos pacientes. Entre ellos llegará Agatha, una mujer a la que nunca había conocido y que a último minuto amenazará con desestabilizar el mundo que se había construido. Uno de los grandes títulos recomendados para ir cerrando el año en Anagrama. Y en la colección Argumentos presentamos 3 títulos: Democracia y Globalización, de Joseph Colomer y Ashley Bill. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la democracia en el actual mundo globalizado? ¿Es lo mismo lo que hoy llamamos democracia de lo que entendíamos como tal en el pasado? ¿De dónde proceden los peligros que la acechan? ¿Cuáles son las mejores estrategias para superarlos? Un ambicioso tratado de política global seleccionado entre los mejores libros del año por el diario Financial Times. En Dignos de Ser Humanos, su autor Rutger Bregman nos propone repensar la historia de la humanidad a partir de la evidencia de que el hombre tiende más a cooperar que a competir, más a confiar que a desconfiar. Revisando los 200.000 años de historia del Homo sapiens, Bregman nos descubre que en efecto el altruismo y no la competitividad feroz ha sido el motor evolutivo de la sociedad. Un libro que, a propósito de los acontecimientos que hemos visto en estos días en el norte del país, con el fenómeno de la inmigración, es muy recomendable leer. Y de Gilles Deleuze presentamos Proust y los signos, una magistral indagación en las leyes estructurales de su obra. Deleuze descubre aquí alternancias y oposiciones, así como diversas claves de la obra de Proust, en un proceso de aprendizaje que es al mismo tiempo el del autor y el del lector. Y cerramos Anagrama con el rescate en la colección Compactos de 2 novelas de Vladimir Nabokov, Barra Siniestra e Invitado a una decapitación. 2 títulos que nos muestran la versatilidad del universo nabokoviano. Y ahora volvemos con Diana Carmona. Diana. Así es,